Y este episodio es traído a ti gracias a Vázquez Immigration. Cuando se trata de inmigración, no se trata solo de papeles. Se trata de historias, de familias que quieren permanecer unidas y de sueños que merecen ser protegidos. Con más de 10 años de experiencia, el licenciado Joel Vázquez Coñet y su equipo te ofrecen el mejor servicio para que puedas tener la tranquilidad que mereces. En Vázquez Immigration recibirás una orientación clara y honesta, guiándote paso a paso para que entiendas tus opciones y tomes las mejores decisiones. Así que no lo pienses más, llama al 708-998-2045 o visita VázquezImmigration.com. Más información en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a Vázquez Immigration, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Ok, bienvenido a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar con el amigo Luis Herrero, Luis Salvador Herrero, ¿verdad? Eso es así, eso es así. ¿Cuál es el segundo Así. apellido? Es Acevedo. Sí, mamá es importante, siempre lo digo. Sí, claro. Mucho más importante que papá, sobre todo en mi caso. Así que sin duda. Mira, honestamente, Cuéntame. te pido disculpas porque yo creo que tú debiste haber venido a este podcast hace mucho tiempo. Tú me has dado la Está bien. oportunidad en tu espacio de radio como 2 veces. Está Y ajá, perdonado. Pero que no vuelva a pasar. no te preocupes. Jodiendo. No, no, pero te agradezco eso, el empuje inicial y los comentarios que has hecho y sé que escuchas el podcast también de vez en Me cuando. gusta el podcast. ¿Verdad? Yo soy un historiador amateur. A mí me encanta la historia en general. Y siento que lo que es historia caribeña y puertorriqueña, hay tantos y tantas lagunas en la forma convencional en que nos enseñan. Y hay tan Oh, poco contenido allá afuera que creo que lo que tú haces y otra gente hace, pues es importante, ¿no? Y hay que apoyarlo porque hay tanto tanta cosa interesante en nuestro pasado que no son los estereotipos zánganos que nos enseñan que por eso es importante apoyar proyectos como el tuyo y otros que están emprendiendo. Y de hecho, si yo me hago económicamente seguro y contento, o sea, a los 55, 60, mi plan es no trabajar y hacer un doctorado en historia o no sé, como que ver qué pudiera hacer. eso lo Obviamente hizo, por placer y hobby. eso mismo lo hizo. ¿Cómo es que se llama él? Ay, se me olvidó el nombre. Collado Shorts. No. Ahora mismo es experto en historia del siglo XVII en Puerto Rico y tiene volúmenes de historia. Ok, Y wow. él fue experto en mercadeo en diferentes empresas Ok. hasta los 50 años. Y a los 50 dijo, ok, me voy a hacer un doctorado, quiero ser historiador. Sí, Y ahora es exacto. experto. O sea, que eso que tú me estás diciendo es posible. Yo estudié economía de bachillerato y me gustó estudiar economía y fue bueno y fue importante en mi vida y siempre digo que, o sea, obviamente yo decidí estudiar economía en parte porque yo dije, si yo no me obligo a estudiar esto, nunca lo voy a hacer por mi cuenta, ¿verdad? ¿Quién se va a echar al cuerpo un libro de macroeconomía por placer? Pero si volviera a empezar, seriamente consideraría haber hecho el bachillerato en historia. Y voy a terminar en derecho anyway. Cogí par de exclusivas, escúchame, par de electivas libres en historia. Recuerdo que cogí un semestre de historia de Cuba y cogí par de cositas más, pero no lo hubiera, quizás, si volver a empezar, empezaría por historia. La persona que estoy mencionando se llama el doctor Luis Burset Flores. Ok, no lo conozco. Experto en mercadeo toda su vida, trabajado con firmas y todo, y ahora es uno de los expertos más prominentes en historia de Puerto Rico del siglo XVII y XVIII. Qué cool. Es una bestia. Para la gente, mira, usualmente yo le pregunto a la gente, preséntate y dinos cuáles son tus intereses. Mucha gente que escucha esto muy probablemente sabe quién tú eres. Si siguen la escena podcastiva o lo que sea,
puertorriqueñas saben que existe Puestos para el Problema. Ujú, ujú. Para los que no te conocen todavía, que bueno, lo dudo muchísimo, ¿quién eres? Háblanos del podcast y de tus proyectos. Bueno, pues para la gente que es feliz y no me conoce porque quiere decir que no está consumiendo política boricua, pues mira, mi nombre es Luis Herrero, yo tengo un podcast con Jonathan Lebron hace 10 años que se ha puesto para el problema. El podcast originó como un proyecto del medio El Calce, que todavía existe, ¿verdad? El Calce, que es como un blog slash página de contenido alternativo medio trolero, Ujú. medio joven, por usar esa frase, aunque ya, ¿verdad? Pues no sé cuán joven seamos nosotros, yo con 42 años, pero ahí arrancó, era el típico podcast de, ¿verdad? Tratar de, pues un popular que soy yo, en aquel momento un PNP que era Cristian Sobrino y Jonathan el periodista, pues era el moderador. Nosotros decíamos que era como fuego cruzado con malas palabras. Luego de la elección del 2016, pues Sobrino se va al gobierno y Jonathan se muda del Calce a Noticel. Aceptó una mejor oferta de trabajo en Noticel y el podcast, pues, no se puede seguir llamando el podcast del Calce. Cogimos un brequecito de par de meses y lo relanzamos bajo el nombre de Puestos para el Problema. Y ahí tuvimos a Carlos Agaldía, era el tercero. Y estuvimos en esas 3 o 4 años hasta esencialmente el verano del 2019, que fue como un antes y después, ¿verdad? Para el podcast. Ahí explotó en popularidad. Durante la pandemia hicimos el Patreon, patreon.com/el puestos para el problema, y ahí es cuando el podcast empieza a facturar, a generar dinero real, o sea, una cantidad de dinero de la cual se puede vivir, pagar la hipoteca, hacer la compra en Costco. Y mano, pues de ahí seguimos, todos los años crece más, todos los años factura más. Ya llevamos 1 año y medio que Radio Isla nos hizo una oferta para convertir el podcast en un programa diario, así que estamos lunes y viernes de 8 a 10 de la mañana en Radio Isla en Puestos para la Mañana, que también se publica en formato podcast y también se ve en YouTube. Y somos el programa de mayor audiencia de la estación también, así que poquito a poco. Pero eso no es lo único que yo hago. Yo soy consultor político, a eso me dedico. Tengo una agencia de publicidad de marketing político. Trabajo en Puerto Rico con los populares, pero en Estados Unidos trabajo con todo el mundo y fuera de Estados Unidos trabajo en México, en Costa Rica, República Dominicana. He hecho algunas cositas en África, en otras islas del Caribe. Y por ahí voy. Eso es más o menos lo que me dedico. Estudié leyes, soy abogado, no practico, soy un abogado feliz, aunque a veces hago mis cositas, casi todo notarial, escritura, cositas así sencillas que no me quitan mucho tiempo. No voy al tribunal, no llevo casos. Sí, siempre digo a la gente que si usted va a un tribunal y se encuentra que yo soy abogado, preocúpese, está en problemas. Y básicamente eso. Soy un adicto a Twitter, desgraciadamente también. No sé, creo que ahí hay una descripción. En buen castellano tienes una carrera bien accomplished, mano, de verdad, enhorabuena. A mí Hago siempre me muchas alegra cosas. ver que gente Hago muchas esté cosas. progresando en la vida, de verdad. Tratamos. ¿Cuánto tiempo te tomó para que el podcast llegara al punto en donde está? Porque no es por comparar ni nada, pero a mí me dijo Cristian Sobrino en un podcast que hicimos que ustedes se fastidiaron por muy buen tiempo antes de que Años, ustedes años. pudieran. O sea, en el cárcel nunca hizo dinero, punto. Jamás, nunca. Ni una sola Ujú, vez. Y nosotros ¿verdad? El cárcel no nos pagaba tampoco a nosotros. A Jonathan cobraba porque Jonathan era editor en jefe del medio, hacía muchas otras cosas. Eh, mm, y nuestro primer auspiciador que nos pagó un cheque así de verdad fue Medalla, que entró como en el 2018. Así que ujú. ya sería como el cuarto año del proyecto, quizás. Y entró en parte porque la ejecutiva de cuenta de la agencia de publicidad de Medalla era súper fan de nosotros y convenció al de marketing de Medalla que nos escuchara y entraron. Y si no me equivoco, el auspicio yo creo que eran $800 al mes, algo así. Estuvieron con nosotros como un año. Ujú. Em, Luego entraron otras cositas, pero de verdad no fue el Patreon. Fue el Patreon en 2020, que se hizo en el verano del 2020, en plena pandemia, lo que cambió la trayectoria, porque en el primer año el Patreon arrancó ya generando como $3,000 al mes. Qué bueno. Y hoy no hemos llegado a las 5 cifras mensuales, pero estamos cerca.
Y entonces, pues ya es una cantidad de dinero sustancial. O sea, yo se lo digo a todo el mundo y a mí me gusta ser transparente con estas cosas porque es un poco para que la gente conozca el negocio. Dinero en mi bolsillo, o sea, dinero que entra a la cuenta mía y de mi esposa todos los meses, lo más es el podcast. Más que el negocio, más que la radio, ¿verdad? Porque el negocio, pues yo me pago poquito para correr con los gastos y si a fin de año hay chavitos, pues se reparte entre los socios. Ujú. La radio no paga bien, pero la radio pues trae otros tangibles, ¿verdad? Más exposición, oportunidades de auspicio, etcétera. Eh, pero de dinero en el bolsillo es el podcast. Entonces, claro, el podcast no solo tiene el Patreon, que es la fuente de ingreso principal, pero también tiene auspiciadores. Nosotros tenemos a Aronet, que es nuestro auspiciador principal ya. Yo creo que Aronet lleva con nosotros 5 años. Y Aronet nos paga muy bien todos los meses y tenemos auspiciadores que entran y salen. Ahora tenemos unos intercambios también, cosas cool. Así que sí, o sea, ¿Cuál? como empresa, el podcast le va súper bien. Y lo bueno del podcast es que no tiene gastos, porque somos Jonathan y yo. Nuestro gasto principal es el estudio, ¿verdad? Que le vamos a Wilton en Webnético, que se Ujú. gana cada centavo. Y yo siempre digo que me cobra poquito, pero bueno, eso es lo que él me quiere cobrar. Y más allá de algunos servicios que uno paga y algún hosting y qué sé yo, realmente los gastos son mínimos. Ujú. Así que ha resultado ser un buen negocio, pero claro, par de cosas. Nosotros estamos en el 1% de los podcasts en Puerto Rico. No necesariamente quizás en audiencia, porque yo sé que La Hora Machorra tiene mucha audiencia que nosotros. Siempre el lunes tiene mucha más audiencia que nosotros. Chente y Jay también, obviamente. Pero hemos creado un espacio en gran medida porque tanto Jonathan y yo somos insiders en la política boricua. Yo soy un insider del lado de la política y Jonathan es un insider del lado del periodismo. Entonces, pues podemos no solo analizar, sino que traer al contenido que generamos, pues exclusivas, información que nadie se atreva a decir. Y como la ventaja principal del Patreon es que nos da mucha independencia porque nuestros únicos accionistas son las personas que pagan 5 pesos al mes o más. Ujú. Y pues si hay que hablar de un chisme de otro medio o hay que hablar de un chisme de un banco, pues es difícil que un periódico hable de un chisme del Banco Popular o de un chisme de Liberty, pero a nosotros no nos importa un carajo porque pues, ni Liberty ni Banco Popular se anuncian con nosotros. Y no depende, ¿verdad? El proyecto no depende de que entren marcas grandes como pisadores, así que eh, eso ha sido realmente la clave. Entonces, lo otro es que YouTube, aunque nosotros no tenemos la audiencia más grande de YouTube, creo que estamos en 14,000 suscriptores nada más. Lo bueno es que YouTube, el algoritmo trabaja para ti, ¿no? Entonces, mientras tú vas sacando cosas, pues todos los días gente nos va descubriendo en YouTube por X o Y razón y no necesariamente, no tenemos que gastar tiempo ni dinero en que audiencias nuevas nos descubran. ¿No te ha pasado que has estado en un punto en el que ya me quemé? Es posible que deje esto. Pues a mí me ha pasado, yo corro todo esto solo. Ujú, ujú. A mí me ha pasado como en 2 ocasiones. Ya no me pasa porque ya es un negocio y ya me acostumbré, es como un trabajo cualquier otro, pero sí, sin duda. ¿Tú sabes dónde más me pasó? Yo empecé en la radio los domingos. Ujú. Uf, yo empecé la radio cuando el huracán María, pues la radio en Puerto Rico, sobre todo la radio AM, yo no sé si tú estabas en Puerto Rico para el huracán, pues era esencialmente el único medio Ajá. porque no había internet. La televisión, pues si usted tenía suerte, a lo mejor de tener un televisor de batería, pero no había luz. Eh, entonces así que reaparecieron los radios de batería y pues todas las estaciones de radio se fueron a programación casi 24 horas. Y Radio Isla pues estaba corriendo esencialmente 24 horas y uno de los productores de Radio Isla en esa época, uno de mis mejores amigos de toda la vida, Juan Marrero, y yo le digo a Juan, mira Juan, si estás buscando, yo puedo hacerte par de horas allí al aire y tiro par de disparates, contesto los teléfonos, qué sé yo. Y me empezaron a poner los domingos a las 4 de la tarde y me ponían de 1 a 5 de la tarde los domingos. Estuve en esas como, qué sé yo, como 3 meses. Y el dueño de la estación, Eduardo Rivero, que escucha la estación casi todo el tiempo, pues le gustó lo que hacíamos y me ofreció quedarme los domingos de 1 a 3 todos los domingos. Y se llamaba En la tarde con Luis Herrero. Obviamente no me pagaban y era un fucking suplicio porque, o sea, hacer 2 horas los domingos de radio, primero, que es domingo, no hay anuncio, así que no había casi pausa. Mm. Los segmentos eran de 26 minutos, me acuerdo, había que llenar 26 minutos, una pausa de 4, 26 minutos, una pausa de 4. Mm. Segundo, pues
yo lo hacía en vivo casi todas las veces. A veces lo grababa y lo entregaba, pero la mayoría de las veces lo hacía en vivo. Y tercero, pues yo busqué ayuda. Busqué a Heriberto Martínez, el economista. Él hacía la primera hora conmigo y la segunda hora la hacía con Renata Beca, que Renata fue después la que me ayudó con el spin-off de Puestas para el Problema y que ahora pues trabaja en la oficina de Nia Velázquez en el Congreso. Y ahí pues me fui puliendo y le metí pues desde el 2017 hasta el 2020 le metí todos los domingos y era un suplicio. Y yo estaba a punto de quitarme, me acuerdo, y una amiga de mi esposa que se llama Beatriz Olivero, que es productora de televisión, Ujú. estábamos en una fiesta, un compartir, no sé, y le digo, coño, vea, estoy por quitarme, porque en verdad es mucho, o sea, no me gano nada, me sacrifico, pierdo mis domingos, porque era levantarse a pensar que vas a hablar, o sea, hacer radio lo mejor y lo peor de la radio es el estrés que te crea, que es en vivo y que eres tú solo con la audiencia. Entonces, pues los domingos era medio jodón y ella me dio el consejo y me dijo, no te quites porque el problema es que estos espacios, pues vienen, cuando vienen y si no los aprovechas, pues a lo mejor la oportunidad nunca más está ahí. Nadie está, o sea, a nadie le cae un programa de radio en la falda, ¿me entiendes? Eso es algo que hay que meterle y you have to pay your dues, ¿no? Y todo el mundo empieza en el turno por las noches o en el turno de los domingos y dale ahí, dale par de meses más, par de años más, y ya tú verás que puedes irle ahí. Y en efecto, entonces cuando en el 2020, no, 2019, cuando Lúgaro anuncia que va a correr de nuevo para la gobernación, fue que ya corrió en el 2020 bajo Victoria Ciudadana. Ujú. Lúgaro tenía un programa al mediodía en Radio Isla. Y entonces, pues Rivero, el dueño de la estación, que le gustaba el programa a mí los domingos, me ofreció, Entonces me movió al mediodía. Y ahí entonces empecé con mi programa de radio ya con mi nombre, se llama Que es la que hay con Luis Herrero. Ujú. Estuve al mediodía como 8 meses y después surgió una oportunidad y me movieron para las 5 de la tarde. Y entonces estuve haciendo el programa de 5 a 6 hasta el año pasado, hasta agosto del 2024, que entonces empezó Puestos para la Mañana. Jonathan, que estaba en la radio en 7:40 en la mañana, pues se vino acá y entonces montamos la edición Puestos para la Mañana de 8 a 10. Y nos va súper bien, nos va increíblemente bien y todas las semanas llaman marcas nuevas, ya sea a través de nosotros o llaman a la estación para anunciarse. Así que por ahí vamos metiéndole. No, y desde la perspectiva del dueño de la emisora, cuando te dieron esa oportunidad dijeron, coño, mano, este tipo está trabajando por nosotros los domingos, no está recibiendo mucho, vamos a darle la oportunidad. O Mm. sea que ese sacrificio valió la pena. O sea, yo no, valió la pena, sí. Y es un sacrificio sin duda, pero es parte de los medios. Y los medios son un negocio, los medios no son un buen negocio. Ujú. En general no lo son. Por múltiples razones. Número uno, porque para tú llegar a generar dinero en el medio, pues tienes que meterle, ¿no? Porque nadie, es como, ¿verdad? Es como ser, yo me imagino que ser carpintero, ser albañil, pues tus primeros 5 años de carpintería probablemente son una mierda comparado con tus últimos 5 años de carrera, ¿no? Entonces, pues para tú ir mejorando y puliendo tu destreza y tus cosas, pues necesitas horas de vuelo. Y pues la ventaja de hacer radio, claro, para la estación era cero, no, era casi nada de riesgo, primero porque no estaban pagando dinero. Y número dos, porque si yo decía un disparate un domingo a las 1:47 de la tarde, nadie lo iba a escuchar, ¿me entiendes? No es lo mismo que tú hagas un disparate un lunes a las 7:47 de la mañana, que te está escuchando miles de personas y que ya empezó el ciclo noticioso. Eh, Así que, pero sí, o sea, si cualquiera que quiera una carrera en los medios, y tú y yo hemos hablado de esto fuera del aire, y cualquier persona que me pide consejo de hacer podcast, y hacer un podcast es bien fácil. El problema es hacer el número 104 La y consistencia. llegar al 225 y que si tú dices voy a hacer uno a la semana, tienes que hacer uno a la semana. Y si es uno cada 2 semanas, uno cada 2 semanas. Y si es uno al mes, pero tiene que ser uno al mes. Son bien pocos los proyectos que pueden sobrevivir con irregularidad de publicaciones, a menos que seas, qué sé yo, como un animal como Dan Carlin, que pues que te espera 5 meses de uno, pero te saca un episodio de 6 horas. Pues ok, está bien, perfecto. Y super mega research ok, pero más allá de esas contadas excepciones, los medios siempre han sido así, los medios ahora con el internet y las redes sociales son una bestia que hay que alimentar todos los días. Y si la bestia no come, te come a ti. Esa es la realidad. Me gusta ese ejemplo de carpintería, muy poca gente sabe, pero yo soy pintor. Yo Ah, sí. pinto, sí. Ah, pues qué bien. Y ese ejemplo de la carpintería me toca de cerca porque es verdad. O sea, ahora es que yo estoy pintando más rápido, ahora es Ujú, que yo ujú, estoy ujú, teniendo más oportunidades y todo lo demás. ujú, Para el ujú, principio es bien difícil. ujú, Pues
la industria de la construcción. Tengo que enviarle un saludo a Luis Figarela, que me descubrió gracias a mi aparición en tu programa de radio. El Luis Figarela, un buen patroncito pymes, el caballo de las patentes. Ya está semi retirado, pero él vive por ahí cerca tuyo, yo Él creo. vive como a Sí, una sí. hora mía. Sí, de ahí de la zona del noreste. Ah, pues le mando un saludo al tocayo. Buen tipo, el Sa- Luis. Los Luises son buena gente casi todos. Y hay otro que es patroncito tuyo, Ujú. que ha participado en este espacio como 2 veces y es súper fanático, los ama. ¿Quién? Él se llama el doctor Héctor Rivera. Ah, claro, seguro, claro que sí, seguro que sí. Él Ah, los pues qué ama. bueno. Pues qué bueno. Así pues saludo al doctor también. Tenemos una audiencia distinguida, una audiencia buena, una audiencia influyente. Sí, sí, sí. Eso es parte del éxito. Mira, pero ya me contestaste, ya me dijiste eso de que estudiaste economía. Ujú, Y ey, no es por joder, en verdad. ujú. Yo sé que a ti te gusta esto, pero no te cansa hablar de política todo el tiempo. Porque yo Hacho, estuviera mano. como que diablo, mano. Ugh". No me cansa, no me cansa. Te voy a decir algo. Yo obviamente, eh, pues por la familia en que yo me crié, pues mi tío, Ok. ¿verdad? Que fue Ajá. gobernador de Puerto Rico. Ujú. Pero mi tío fue gobernador cuando ya yo estaba en la escuela de Derecho. Él gana en el 2004. Así que, pero su primera campaña política para el representante por acumulación fue en 1992. Así que yo tenía 9 años y yo tengo montones de memorias de esa campaña política y un poco, pues, parte de criarme en mi familia era criarme en la política, ¿no? Por ejemplo, pues yo tengo memoria, los famosos endosos. En aquella época, para tú ser candidato en primaria, tenías que recoger, si no me equivoco, como 8,000 endosos. Pero eran endosos en unos documentos, los papeles eran de carbon copy, a papel. Entonces, se- tú los distribuías por la isla y la gente te los devolvía, pero entonces la gente te los devolvía incompletos, porque no tenían quizás el número electoral a la mano, no tenían la dirección, y tú antes de someterlo a la Comisión Estatal de Elecciones tenías que completarlo. Pues estamos en 1992, había computadoras, pero en casa de mi abuela, donde montamos la operación de los endosos de Aníbal, no habían computadoras. ¿Qué habían? Microfilmas. Tú le comprabas el padrón electoral, el registro electoral a la Comisión Estatal de Elecciones en microfilma y tú ponías, esto le va a gustar a tus historiadores que nos escuchan, y ponías la microfilma y en casa abuela alquilaron yo no sé cuántos, 4 o 5 lectores de microfilma y yo tengo memoria a los 9 años aprendiendo a usar la microfilma y buscando así en el padrón electoral de Puerto Rico para rellenar los endosos. Tengo memorias de poner pasquines y cosas y cruzacalles. Tengo memoria de ir con mi abuelo. Era interesante, mi abuelo que había sido senador y pues, había sido líder del partido, pues lo conocía ciertas personas. Entonces en la campaña, aquella época se estilaba que las campañas, los comités municipales hacían mítines. Mítines normales. El comité municipal de Sabana Grande convoca el gran meeting para conocer a los candidatos. No iba ni el candidato a la gobernación ni nada. Entonces allí llegaban los candidatos por acumulación y los llamaban por número. Me acuerdo que Aníbal era el 6 o el 5, no recuerdo bien. Y entonces, pues mi abuelo se iba para un lado de Puerto Rico y Aníbal se iba para otro. Entonces mi abuelo llegaba a representar a su hijo. Y entonces mi abuelo subía y daba el discurso, y entonces ponchaba un videocassette con la voz de Aníbal, diciendo, quiero presentarle a mi hijo de correo representante. Y mientras eso pasaba, yo estaba entre el público repartiendo el flyer de mi tío. Así, yo, nene de 9 años. Y todo ese proceso de hacer campaña, pues a mí siempre me gustó. En el 96 él volvió a correr para representante, en el 2000 corre para comisionado residente, en el 2004 corre para gobernador. Y claro, yo nunca estuve en la cúpula de sus campañas hasta después de viejo, cuando corrió de nuevo para comisión reciente del 2020, que ahí sí estuve metido en todo. Pero en mi rol de joven, de primero de niño, adolescente y luego joven, pues fui aprendiendo. Y en el 2004, que realmente es donde mi vida cambia en cierto sentido, pues como yo era el más chamaquito de la campaña, yo tenía 21 años en esa campaña de la gobernación, aunque estaba estudiando economía y me iba a ir a estudiar a la escuela de leyes el año después, pues me dieron el website de la campaña. Me dijeron, encárgate del website con la agencia de publicidad que hizo el website, que es una agencia que todavía está hoy, que se llama Arteaga Arteaga, son muy buenos. Y en ese momento de la campaña de Aníbal, yo contraté, traje de voluntario a un pana que estudia en San José, en el Colegio San José conmigo, que luego en ese momento ya está de Mayagüez estudiando ingeniería, Ricardo Alfaro. Y Ricardo se encargó de gran parte de la tecnología de la campaña. Hicimos un blog, mandábamos email masivos, hicimos un par de cositas interesantes en los debates y empezamos como a innovar en el tema de las campañas políticas. Y mano, a mí me juqueó desde el principio. Y entonces, el problema es que luego
que yo me gradué de leyes, me gradué en el 2008, me voy a trabajar en uno de los bufetes más grandes de Puerto Rico. Chico, nada me gustaba, porque yo decía, es que hacer campaña es más divertido que ser abogado, hacer campaña. Y tú, pues no sé, ¿qué te puedo decir? ¿Tú te casas de hablar la historia? Pues no, no me canso. Exacto. No, en parte es como que una Mm, pregunta medio boba de mi parte, porque alguien me podría decir a mí, ¿tú te cansas de hablar de historia? Y yo le voy a decir, no, exacto, exacto. negativo. Por eso te No. digo, por eso te Sí, sí, digo. sí. Lo Así que pasa es que, que yo sí te puedo decir que he podido hacer episodios bien fuertes, ideológicamente hablando, mm, bien de política profunda, ujú. y yo no puedo hacer como 2 o 3 en un mes. Yo tengo que Claro, de claro, claro, déjame hacer un episodio de claro, historia del deporte, déjame hacer un claro, claro, episodio de algo religioso, déjame hacer un claro, episodio porque en verdad para mí, yo me siento una carga bien fuerte cuando tú claro, sabes, los episodios que yo he sacado tienen unas discusiones que unas ideas demasiado pesadas y a veces hasta para mí mismo es bien difícil hablar de claro, esos temas claro, claro. prolongadamente. Tío, y en parte yo creo que parte del éxito o de que la carga no se sienta tan pesada es que nosotros no nos cogemos muy en serio, ¿no? Y yo creo que parte del estilo, si yo estuviera hablando todos los días como un profesor y tú sabes, citando fuentes primarias y elucubrando la teoría política de Kant versus Descartes versus Jennifer González, pues quizás se me haría pesado, pero como lo que hacemos es medio informal y medio chismoso y nos gusta pasarla bien y el troleo y el vacilón, pues yo creo que no se siente tan pesado. Lo pesado es que es mucho, porque son 10 horas a la semana de radio, como 16 horas, como 6 horas a la semana del podcast. Sí, Así que esencialmente casi un día entero de la semana que se va en esto, más porque tienes que cumplir la preparación, ¿no? Porque yo pasé 2 horas de radio a las 8, estoy levantado a las 4:45 de la mañana, ¿no? Igual Jonathan, y pues eso es lo más difícil, que es cansón. tiene Yo llego los viernes cuando termino de grabar, usualmente nosotros grabamos los viernes en la tarde y ya entregamos, ya se terminó la semana y uno siente el mental load. cuando te levantas por la mañana, me imagino que lo que haces es mirar diferentes periódicos y Sí, yo me levanto, trato de hacer ejercicio, si puedo. Entonces me baño, coger una taza de café gigantesca y me siento. Leo todos los periódicos de Puerto Rico, trato de leer el New York Times o por lo menos la página principal, el país, algunas cosas. Uno ya más o menos tiene idea de lo que va a hablar de la noche antes, depende de las ciertas cosas que hay. Monto un rundown, lo comparto con Jonathan. Ese rundown lo convierto en la cabeza de la mañana, que es lo que subo a mis redes como a las 7:00 ujú, y arrancamos por ahí para abajo. qué chévere. Bueno, pero es disciplina, o sea, tienes que dártela. Es Es un disciplina. trabajo, papá. Es un trabajo como cualquier otro, Sí, sí, que sí, requiere sí. preparación, ejecución y postproducción. Oye, pregunta, Y yo no, no me encargo, de las redes. Las redes, el 95% lo hace Jonathan, que básicamente, o sea, él es como el multimedia side del negocio. Y ahora con ella y con muchas herramientas es un poquito más fácil. Pero, o sea, por ejemplo, sacar clips ahora es mucho más fácil que antes, etcétera. Pero todavía pues, es trabajo. Y el Patreon en general, o sea, mantener el Patreon y la comunidad, nosotros tenemos un chat con 200 personas, nosotros tenemos, y eso pues hay que estar sí. alimentando, pues esa gente está pagando para estar ahí, ¿no? O sea que no es como que. Ujú, Pero es ujú. cool. Y montar esa comunidad ha sido de las mayores satisfacciones porque ya la comunidad se ha convertido en amistades, en conexiones, en favores, en cositas así, en tips. Es bien chévere, en verdad. Ah, y tengo que enviarle también otro saludo a otro tocayo tuyo, Luis Villarini, que lo mencionaste. Que También, también. él se pasa, bueno, me ha hecho muchos comentarios en TikTok. No sé por qué a él Ok, le gusta ver mis videos en TikTok ok, ok, específicamente, no sé, ok, pero ok. ajá. Pues muy Saludos bien. a él de Aeronet. Gino, Eh, a Gino. Gino Gino, Villarini. Sí, sí. espérate, no es Luis. No, no es Luis. Yo no sé Digo, a por lo qué mejor yo es un pensé. hermano. Él tiene par de hermanos. No sé si tendrá un hermano que será Luis. Sí, Gino Villarini. Dice, ajá, ok, Gino, sí, sí. perfecto. El CEO, el fundador de Aeronet, el Papa Upa, el más que manda. Nuestro Ajá, ajá. querido, nuestro querido Gino, que paga las cuentas. Bueno, eh, El internet aquí estaba, yo estoy con el internet de Aeronet, no voy a estar donde tú estás, no es Aeronet, pero así que aquí estamos. En casa tengo Aeronet. En Radio Isla todavía no han puesto Aeronet y entonces me encabrono porque el internet a veces es medio mierda y yo, pues, yo se los dije, cabrones, pero bueno, ahí ustedes. mira, una pausa. Quiero hacerlo como con un paréntesis. Tú no pareces que tienes 42 años. Gracias, gracias. Te lo El que parece que agradezco. tiene 42 años soy yo con esta barba. Te lo agradezco, te lo agradezco. Siempre tengo medio babyface y estoy en un
Llevo unos añitos cuidándome la salud, haciendo ejercicio y tratando. Así que poniéndome cremitas en la cara, eso. No me echo Todo nada en eso la cara aporta. todavía, pero el día que haya que hacerme algo me lo hago. No tengo problema. Apoyarme, tirarme, no tengo problema con hacerlo. Me tomo mi pastillita para el pelo, para que no se me caiga tanto. Me ha crecido un poquito más, así que por ahí voy, pero no me quito. Pero Este, mira, hay que comer bien, hacer ejercicio, no hay de otra, y tomar mucha agua, sí, no hay eso de es otra. importante para todo el mundo, para todo el mundo. Pero Ajá. mira, yo sé que tú eres fanático del BCN, ¿no? ¿No te ha pasado por la mente? Y si no hago como que un segmentito, pues yo sé que ustedes hablan del BCN de vez en Ok, cuando en el podcast, pero ¿no has pensado como que algo más metido? ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. ok, excelente pregunta. En Sí la y no, liga. lo hemos pensado. Ajá. El asunto es lo siguiente, número uno, más allá de ser fanáticos, y aunque Jonathan sí sabe de básquet, porque Jonathan fue coach y fue árbitro y jugó muchos años, yo pues jugué torneitos de colores y eso, nunca hice ninguna selección ni nada, mi habilidad atlética no es real. Pero aunque Jonathan sí sabe, realmente nosotros aportar al comentario y al análisis deportivo allá afuera, pues es más difícil, ¿verdad? Así que pienso que el esfuerzo que tendría nosotros sacar un producto solamente del BCN que coja tracción y movimiento, pues creo que es un poquito más difícil. Un poquito, lo que hablamos ahorita, al nosotros ser insiders de política y noticias, pues no sale bien, pues no somos insiders de BCN. Número dos, hay un montón allá afuera de contenido del BCN que probablemente es mucho mejor que el nuestro. Entonces, empezar a competir con ellos, pues no lo veo. Así que nos quedamos en ese ángulo de ser fanáticos hardcoreosos de los cangrejeros, hablar un poquito de los cangrejeros de vez en cuando. Y entonces, ser parte más de la cultura del BCN, del banter, de la tiraera, del troleo cuando un equipo gana o pierde, ese tipo de cosas. Pero no creo. Digo, nosotros, por ejemplo, por 2 años en el béisbol tuvimos puestos para los cangrejeros que éramos el podcast oficial del equipo. Entonces nosotros esencialmente estuvimos, después de cada juego, grabamos un podcast en el Bison y qué sé yo, por eso fue una relación comercial que nos pagaban por eso. Si surgiera una oportunidad así, sin duda lo haríamos, pero no creo que sacar un producto solamente de BCN, no creo que esté en los planes inmediatos. No te lo digo porque gracias a ti yo me atrevo a apostar que mucha gente, gracias a ustedes y a esas conversaciones, mucha gente ha empezado a seguir la liga. Y Estoy de acuerdo. yo soy bien promotor de los deportes, pues para Ujú, mí es una de las actividades humanas más sanas que hay ujú, es practicar deporte y seguir deporte. ujú. Y de hecho, ayer grabé un episodio junto con el historiador Carlos Mendoza, Ok. que él es historiador del deporte. Con él hice el deporte sobre historia del deporte puertorriqueño. Uno de Ujú, mis episodios favoritos, por encima ujú, de todos los ujú, políticos que he hecho. ujú. Eh, y precisamente lo voy a traer otra vez para hablar sobre la historia del baloncesto en Puerto Rico. Brutal, brutal. Eh, Yo tuve un chamaco hace poco en el jueves de ciencia boricua que hizo su tesina de investigación por estudio de geografía ujú. en montar como el perfil geográfico de cada una de las franquicias. De dónde surgía, te voy a mandar el website, está brutal porque entonces utilizó una herramienta de GIS y montó un website bien nítido, está súper cool, la verdad, lo que Eso se hizo. ve bien. Seguro, Eh, envíamelo, te lo agradezco. este, Después decidió estudiar leyes, porque así somos. Ahora está estudiando abogado. Pero sin duda hay mucho espacio ahí. Obviamente, yo no. El BCN y el deporte en general de Puerto Rico está pasando por un buen momento porque se han mezclado diversos factores. Lo primero es que hay dinero, hay inversión, tú sabes. Una cosa era cuando el dueño de los vaqueros de Bayamón era el dueño de Farmacias Plaza, que es un gran tipo que estuvo metiéndole por décadas, pero estaba muriendo vidrio, porque, ¿verdad? Pues aunque las Farmacias Plaza, que ya no existen porque las vendió, pero eran un buen negocio, no se compara con Rimas Music, el negocio de Bad Bunny, o con Red Ventures, el negocio de Ricky Elías, el dueño de los criollos de Caguas del básquet, ¿no? Así que eso, pues la llegada de estos apoderados de alto perfil y de alto poder adquisitivo, pues ha mejorado el producto y la fanaticada ha reaccionado a la mejora del producto y siento que el BCN
De nuevo está trendy, es hip, es cool, todo el mundo quiere saber lo que está pasando, todo el mundo quiere seguir su equipo, todo el mundo quiere ir a los juegos, el ambiente y la atmósfera de los juegos cada año está mejorando y en parte a nosotros nos cliqueó porque nos funciona por todo este tema de construir comunidad. Oye, nosotros tenemos en el béisbol ahora mismo, que está la temporada de los cangreros, somos 21 abonados que nos sentamos juntos, la pasamos bien, tenemos nuestro chat de WhatsApp, nos repartimos las taquillas cuando alguien no va, siempre hay taquillas para otro. Yo voy mañana con mi esposa y mi hija porque 2 personas me dieron sus abonos. Así que ahí hay algo chévere pasando. En el básquet somos 32. Y en el básquet somos básicamente la barra brava de los cangrejeros, o sea, donde todo el mundo mira, grita, jodemos, peleamos con los otros equipos y eso pues para mí es un hobby, o sea, para mí es diversión, para mí es una actividad extracurricular que tuvimos la suerte del privilegio de mezclarlo con el negocio principal. Así que sí, yo creo que, y además, ¿sabes qué? Ayer lo estaba hablando en el juego de béisbol, como todo está tan caro, ahora mismo, aún pagando taquilla, un jangueo en el BCN o en el béisbol o en la AA o escoge tu deporte favorito en Puerto Rico, estoy seguro que en la liga de voleibol también, etcétera. Aún pagando taquilla, gastas menos comiendo, bebiendo y pasándola bien con tu esposa, con tu pareja, con tus hijos, que casi cualquier otra cosa. Mucho más barato que un restaurante, mucho más barato que ir a un evento, a un concierto, etcétera. Y creo que ahí hay algo interesante pasando. Ujú, ujú. Pero yo te digo algo, yo soy más fanático del voleibol. A mí me Ok. encanta el voleibol. Un buen juego de Chicos, tú voleibol. sabes que el voleibol en Puerto Rico siempre ha sido de tradición y de seguimiento, pero la federación y el liderato de la liga ahora mismo está en un momento bien malo y son medios papeloneros. ¿Oh, sí? Eh, sí, son medios papeloneros. Entonces la liga en Puerto Rico estuvo suspendida el organismo internacional la sancionó como por 5 años por no pagarle a los refuerzos. Entonces la liga masculina no podía traer refuerzos. Entonces los juegos no los streamean, es como pay-per-view. Hay unos problemas estructurales, papelones. La Yo sé que yo he femenina podido corre ver más. unos cuantos en WIPR. Sí, por eso. Pero tienes que pagar. Creo que tienes que pagar 9 pesos por juego. No sé bien cómo lo están haciendo. No sé cómo es ahora. La Oh, temporada masculina acaba de empezar, pero te confieso que no lo sigo. Y tampoco ok. tengo equipo, ¿no? Así que no, pues no estoy tan motivado tampoco a seguirlo. Este, Bueno, yo sé que tú eres parte del Partido Popular Democrático y yo me crié en Cuamo y en Juana Díaz, ambos municipios mm, que son bastiones del ujú, Partido Popular Democrático en el ujú, sur. ujú, Ramoncito Hernández Popular. ujú. Yo me crié escuchando eso de toda la vida. Se retira ahora, Mi abuela siempre ha rajado la pava en las papeletas. me imagino. Eh, incluso los años que dice que no le gusta ninguno y que no va a votar, como Y quiera va vota. y por Claro, claro hábito que sí. va. ¡Pa! Claro que sí. Claro que sí. Obvio. Este, y en verdad yo tengo muy buenos comentarios y siempre lo he dicho. A mí, José Carlos García Padilla de Cuamo, Mm, ujú. me parece que siempre ha sido un No, excelente Tato alcalde. es tremendo. Tato es un alcaldazo. Tremendo Sí, alcalde. sí, sí, lo digo sin ningún problema. O sea, y una de las cosas que él ha hecho es que siempre ha hecho iniciativas deportivas con la juventud cuameña Ujú, y ujú, siempre ha invertido en la infraestructura ujú, deportiva en Cuamo. Y ujú, se ven los ujú. resultados y No, y lo mejor de Tato es que siempre, él no lo ha dicho, pero yo me imagino que también que este puede ser su último cuatrenio. Tato siempre ha sido un alcalde de pensar fuera de la caja y de no frustrarse con los problemas, sino buscarle la solución, ¿no? Y yo creo que eso es parte del éxito. Porque Coamo tiene alcalde PNP, o sea, la alcaldesa antes de él era PNP por los 8 años de Rosselló Padre. Tato gana en el 2000, si no me equivoco. Y de ahí se convirtió en ¿verdad? Hegemónico y nunca ha estado cerca de perder, pero en parte es porque ha sido un excelente alcalde. ujú. Sí, no, lo es, lo es. Mm, Yo no tengo ninguna queja. A mí me encantaba Cuamo, yo viví en Cuamo hasta que me gradué de la escuela superior. Si tuviera que volver a Puerto Rico, definitivamente los dos pueblos que yo consideraría son San Germán y Cuamo. ok. De hecho, mi esposa fue hace poco a Puerto Rico y me dijo que, fíjate, pensaba que le iba a encontrar bien fastidiado, pero Ujú, ujú, ujú. parece que hay algo que estaba sucediendo bien. ¿Qué nos puedes decir en general? Viste, no sé tú que estás allí todo el tiempo. Porque es que Obviamente, pues, obviamente, y te digo esto,
ella me está diciendo eso porque la última vez que fue a Puerto Rico fue después del huracán Claro, María. O sea, que se va claro. a ver mejor de lo que se veía. Claro, simplemente porque ya los palos tienen hojas de nuevo, Ah, ¿no? claro, Y los claro, montes no sí. están pelados. Pues mira, es interesante. Yo obviamente nunca conozco, o sea, el Puerto Rico próspero era un Puerto Rico de mi niñez. Pues no, ¿verdad? Cuánto de eso yo tengo grabado en mi mente, pues yo tuve una niñez fantástica y, ¿verdad? Nunca me faltó nada. Estudié en tremendos colegios y siempre tuve, pues, campamentos de verano y me cuidaba mi abuela y no tuve mayores dificultades, qué sé yo, ¿verdad? Temas personales, que mi papá se divorciaron, whatever, pero no tuve dificultades, así que... Pero toda mi vida profesional, pues, ha sido en Puerto Rico en decadencia y depresión económica. Yo me gradué de Derecho en 2008. Y siempre, pues viví lo que hemos vivido todos los que nos hemos quedado, pues que la mitad o más de tus amistades se fueron, que la mitad o más de tus hermanos, primos se fueron, que el desempleo estaba en 12, 13, 14%, que las oportunidades de trabajo eran mínimas, que las oportunidades de emprender eran mínimas, pero hay una realidad que los números hablan por sí solos. Esencialmente desde el 2019 para acá, los indicadores económicos en Puerto Rico han cambiado a lo positivo. El desempleo en Puerto Rico está en su nivel más bajo desde que se lleva la estadística y está en 5 punto y pico por ciento, pero lleva ahí desde el 2023, 24, o sea, lleva más de 2 años en esos números tan bajitos. La inversión pública y privada ha aumentado en gran medida, sí, impulsada por fondos federales, fondos de reconstrucción, fondos ALPA, fondos de COVID, fondos de los terremotos, los huracanes, etcétera, etcétera, pero está pasando, ¿no? Y en Puerto Rico hoy todavía quizá el año pasado más y el año anterior más, pero todavía hoy pasan cosas que tú no veías hace mucho tiempo, que es que la mayoría de los negocios y restaurantes tienen eh, flyers puestos de que están contratando, de que se buscan personas, de que el trabajo de mesero empieza en 12 pesos la hora, ese tipo de cosas. El trabajo ¿verdad? En un fast food, que son estos, que es un tremendo trabajo, un trabajo digno, pero pues en nuestro clasismo lo criticamos. Así que sí, en Puerto Rico están pasando cosas, pero lo interesante es que en la percepción y en cómo se siente la gente se siente peor que antes, ¿no? Ok. Y un poco, pues, ¿dónde está el tilloque entre la macroeconomía y los indicadores versus lo que la gente siente en su hogar? Pues ahí es que yo creo que está el meollo del asunto y un poco la razón por qué en este país no se ha reelecto un gobernador desde 1996. Ah, Piénsalo. interesante. No se ha ganado. Interesante. No hemos reelecto un gobernador, aunque hemos reelecto gobiernos, hemos reelecto partidos. O sea, Aníbal Asila, pues se reelige al Partido Popular. Rosselló a Pierluisi y a Jennifer, pues se reelige al PNP, pero se está cambiando a los gobernadores. Y pues todos tienen pick your battles, porque tienes pues una Asila no corrió de nuevo y un Alejandro no corrió de nuevo, pero no corren de nuevo porque sabían que iban a perder si corrían. Aníbal corre de nuevo y pierde. Fortuño corre de nuevo y pierde. Ricky, pues no sabemos qué hubiera pasado. Quizás Ricky hubiera sido el más cerca de haber estado reelecto si no lo hubiera pasado el verano del 2019. Wanda Vázquez, pues no cuenta. Pierluisi lo derrota en primaria, un hito histórico, lo que no había pasado nunca en la historia de Puerto Rico, con un incumbente pierde la primaria en su partido. Y la gobernadora hoy, si fueran las elecciones, como le dijo una senadora de su propio partido, cogería una pelota de pela. Así que, pues, no sé. Este, Déjame preguntarte algo, tú pues ves todo esto y estás bien familiarizado, estás al día. Yo hablé con este historiador sobre el Partido Acción Cristiana de la década de los ujú, 60 en Puerto Rico. ujú, Y al final de esa conversación todavía no salía ese podcast. Me imagino que antes que salga este sale ese. Yo le dije, compara y contraste ese partido con el Proyecto Dignidad. ujú. Entonces, estuvimos hablando sobre eso y después yo le dije, fíjese, yo no soy experto ni analista político y de hecho, eh, siempre he hecho el comentario que muchos que se hacen llamar analistas políticos no deberían estar hablando de política y punto. Me imagino que comparte ese Comparto, comentario. comparto esa opinión, sí. La comparto, la comparto. Pero eh, no hay que ser un analista político para ver que la salida de Bebe va a va a debilitar grandemente a ese partido y que eventualmente puede ser que lo que ocurra es que esa gente vuelva a las filas del PNP otra vez. Yo creo que ya pasó, yo creo que ese partido ya murió. Ok. Ese partido está pasando por lo que nosotros llamamos la maldición de la tercera elección. En el siglo XXI en Puerto Rico
Y estaría bueno si algún historiador que escucha el podcast ha estudiado, ha trabajado sobre esto, pero en el siglo XXI en Puerto Rico, si no me equivoco, han surgido 7 partidos nuevos. El Partido del Coquí, el Partido del Pueblo Trabajador, el Movimiento Unión Soberanista, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, y si se me va, 5, pues 5 partidos. Ninguno ha llegado a la tercera elección. El Coquí corrió en el 2008, en el 2012 desapareció. El PPT corrió en el 2012, en el 16 desapareció. Pues vamos a ver. El MUS corrió en el 2012 y en el 16 desapareció. Vamos a ver qué le depara a Victoria Ciudadana y a Proyecto Dignidad. Yo creo que Proyecto Dignidad ya podemos básicamente hablar de su fin. Victoria Ciudadana, pues no me atrevo a decir que murió, pero quizás ya está en intensivo. Y es un fenómeno particularmente puertorriqueño, porque aquí los partidos no responden a ideologías conservadoras o liberales, responden a ideologías de estatus, ¿no? Entonces, pues es difícil tú traer una alternativa nueva si no es estadista, autonomista o independentista, que no se coma a la alternativa que ya existe, porque si vamos a la historia, pues el PNP se comió el Partido Estadista Republicano, el PPD se comió al Partido Liberal, el PIB, pues el PIB. Pues si surgieron nuevas alternativas, o sea, si Victoria Ciudadana hubiera trabajado solamente para comerse el Partido Popular, a lo mejor hoy estaríamos hablando de la muerte del Partido Popular y de Victoria Ciudadana surgiendo como la segunda fuerza política tradicional. Pero eso no fue lo que buscaron hacer, aunque más o menos pasó orgánicamente, porque gran parte de su liderato de donde viene del Partido Popular. Así que específicamente sí. Yo creo que específicamente con Proyecto Dignidad la cosa ya podemos ir adjudicándola. Y si lo comparas con el PAC, oye, el PAC venía apoyado por los monseñores y los obispos. O sea, no era poca cosa, ¿no? La Iglesia Ese episodio te va a Católica es gustar. hegemónica, estoy seguro que me va a gustar. Esa Iglesia Católica hegemónica que todavía es fuerte hoy, imagínate cómo fuerte era en 1964, pero aún así Muñoz era más fuerte. Ujú, ujú. Así que No, y Muñoz se tiró un par de estrategias, unas tácticas políticas bien chéveres para esa época. Y tipo, terminó. tipo, tipo era un motherfucker, tipo, o No, no, sea, no, no, hay que lograr lo que decirlo. logró requería ser un caballo en todo lo que hacía. Cunning, en buen Sí, español. sí, sí. Sí, sí, No, sí. él era bien astuto políticamente Ujú, hablando. ujú. Eh, Mano, y también otro comentario que yo hice. Yo nunca he entendido de qué se trata Victoria Ciudadana. Para mí, Victoria Ciudadana es un partido sin ton ni son. Es como que, what are you even about? Es que no sé, no tengo idea. Yo no, ¿verdad? Yo no soy de Victoria Ciudadana y no quiero que la gente interprete que lo que yo voy a decir aquí es la realidad. Pero yo siento que ellos fundan un movimiento en parte por la desilusión con los partidos tradicionales, que los integrantes de esa organización pues no se sentían a gusto en ninguno de los partidos tradicionales, incluyendo el PIB. Mm, Número dos, que no había, y todavía no hay, la realidad, porque incluso el PIB no se mueve tanto, no hay ninguna colectividad o movimiento que activamente levante la bandera a las causas sociales más liberales o más de izquierda en la dicotomía actual. Entonces, pues Victoria Ciudadana levantó esa bandera y ahí pues aglutinó a ciertas personas. Y tercero, un grupo de activistas que son muy idealistas. Oye, y no hay nada malo con ser idealista. El problema es que, pues, del idealismo a la victoria electoral hay un trayecto bastante largo y un poco, pues, a veces le pasa a muchas organizaciones de izquierda en el planeta, no solo en Puerto Rico, que, pues, tú pones a 32 idealistas en un cuarto y 10 horas más tarde todavía están debatiendo los principios y las reglas y no te han dicho absolutamente nada de qué rayos es lo que van a hacer. ujú, ujú. Y pues sí, yo puedo entender todo por qué tú piensas que no sabes qué significa ni que son partidos sin ton ni son, porque ellos publicaron una agenda urgente con 32 puntos, si no me equivoco, de lo que querían trabajar, pero no sé, como con qué se come eso, ¿no? Y Exacto. al final del día, oye, y esto es consultoría política 101, la ideología del partido y del colectivo es importante, pero lo más importante es que el candidato o la candidata sea bueno, tenga carisma y conecte con los electores. Y pues una Alexandra Lugaro en el 2020 era
era una caballa que tú sabes, que conectaba, era un fenómeno. Y igual que Juan Dalmau en el 2024, era un fenómeno que conectaba y que sudaba empatía y que te caía bien. Y entonces, pues Victoria se montó detrás de esa ola. Así que el asunto es quién es esa persona ahora para ellos. Y ahí es que Sí. yo creo que. O sea, si mañana Alexandra Lugaro dijera renuncio a la televisión y vuelvo a ser la jefa de Victoria Ciudadana y va a ser la candidata del 28, la conversación es muy diferente. Muy Ujú, diferente. Ahí yo te diría, ujú. ok, vamos a ver qué va a pasar aquí. Ya esto es otra cosa. Eh, porque los candidatos y las candidatas importan. De hecho, es lo más importante. Eh, Este, a- Aquí hay un mito de que se piensa que el bipartidismo es lo único que ha existido, sobre todo la gente de mi generación, ujú, que tenemos escasos 30 años y eso es lo que hemos visto. Pero cuando ujú, tú miras el macro, la historia puertorriqueña desde el siglo XX en adelante, ujú. tú te vas a dar cuenta de que el bipartidismo ha sido atípico y que lo que ha existido a través de los años y de las décadas en Puerto Rico a partir del siglo XX son una diversidad y opciones ideológicas y de partidos políticos. Yo descubrí uno recientemente que yo ni siquiera sabía que eso existía, el PER, el Partido Estadista Republicano. Sí, bueno, pero esos fueron los estadistas clásicos de Puerto Rico. O sea, Luis Ferré y Miguel Ángel García Méndez eran del pelo, para que entonces Ferré se los lleva en el plebiscito del 67 y monta el PNP luego del plebiscito. Mira, Exacto. aunque ha habido muchos partidos, y como tú bien dices, si tú buscas una papeleta de cualquier elección antes de leerla, vas a ver en las columnas un montón de partidos. Lo cierto es que las elecciones eran entre dos opciones, ¿no? Y pues póngale el nombre que usted quiera a esas dos opciones, pero esencialmente eran entre dos opciones. Y yo creo que no es un tema de Puerto Rico, es un tema de cómo se cómo se elige nuestro sistema. Nuestro sistema es geográfico. ¿Qué quiere decir eso? Es geográfico, winner takes all. O sea, lo que pasa en Coamo, que en el distrito representativo de Coamo, que es Coamo, Ay Bonito, Santa Isabel y si no me equivoco un pedacito de Arroyo, eh, pues si ahí la candidata del Partido Popular, que es la representante de Estrella Martínez, saca 50.1% del voto, pues ella es la representante para todo el mundo. Y en el distrito de al lado, que es Juana Díaz y Ponce, pues el candidato del PNP gana con 50.1 también. Pues el PNP es allá, o sea, pues gana el PNP y no una cosa no afecta a la otra. ¿Y eso qué te implica? Que todos los candidatos, mientras se va acercando la elección, van a tratar de apelar al centro, porque en el centro es donde está la mayoría de los votos, ¿verdad? Tú tienes que ser de cierta moda o de centro derecho o centro izquierda, tienes que ser de cierto modo moderado, porque yo necesito llegar a ese 50+1 y la única manera de llegar a ese 50+1 es apelando donde está la mayoría de los electores. Ujú. En un sistema proporcional como Europa, en muchos países de Europa, donde se asignan sillas al Parlamento por la proporción del voto, pues tú sacas el 7% siendo un neofalangista o ser de un anarquista, pues te garantiza 7% de las sillas en el Congreso. Pues con 7%, si yo siento a 7 personas, oye, pues tengo legisladores, tengo una voz, tengo maneras de adelantar política pública, pero en un sistema como el nuestro, sacar 7% es gracias por participar, tú sabes. Ese 7% nunca va a tener representación. Entonces, pues igual pasa en Estados Unidos. Oye, en Estados Unidos los partidos han cambiado y se han switchado de las ideologías y antes los demócratas eran los conservadores y los republicanos los liberales y eso ha ido cambiando. Pero en 250 años de República Americana, lo que han habido son dos partidos, aunque hayan cambiado de nombre e ideología, porque todo el mundo tiene que apelar a esa masa de electores y eso es lo que hace. Entonces tú puedes tener cambios de partido, pero esencialmente tú necesitas que el partido nuevo se coma el partido viejo eh, y, A mí me se, y gusta, lo sustituya. en Estados Unidos, a mí me gustaba mucho Ron Paul y me gustaba Ujú, mucho el movimiento libertario, pero ujú. básicamente eso es votar republicano, porque esas son Eso es las votar únicas dos republicano. opciones. Sí, 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 sí. Y Eh, tú te puedes dar un ejemplito por aquí y por allá que te gana un alcalde libertario, que te gana un representante de de una legislatura estatal libertaria. Al igual que tú tienes algunos Greens que te pueden ganar en un sitio u otro. En Nueva York tú tienes el partido este de las familias y los trabajadores. Pero son accesorios, son apéndices esencialmente a dos fuerzas principales que compiten entre sí y que compiten por ganar la mayoría de los electores. Y a mí para me ganar la mayoría de gusta los electores, pues mucho, tienes que moderarte. a mí me gusta mucho el estado de New Hampshire, pero Ujú. porque tiene una tradición bien, de hecho el lema del estado es Live Free or Die. Correcto, Ese es correcto. el lema.
Correcto. y toda esa tradición del don't tread on me, toda esa Ujú, ujú, cuestión, ujú. government, No, y yo creo que como que el movimiento libertario americano nació en New Hampshire, o tiene mucho arraigo en New tiene Hampshire. mucho arraigo en Sí, este sí. estado, pero me preocupa mucho su supervivencia porque después de la pandemia un montón de gente de Massachusetts se mudó para acá arriba. Ok. Y Massachusetts es un estado demócrata hasta más no Sí, poder. liberal. Sí, Entonces, eso lo no. que a mí me saca de quicio de esa gente es que se van de allí porque no les gusta la política de Massachusetts, particularmente cómo trataron o cómo lidiaron con la pandemia. Entonces, y esa es la queja de mucho gente de New Hampshire, incluyendo la mía. Coño, Ujú, si vas a venir para acá porque tú quieres entonces transformar este estado en Massachusetts. ujú, Para eso ujú, te quedabas ujú, allá. Entonces, ese es el problema que tenemos muchos de los que vivimos aquí. Yo que llevo ya 9 años en New Hampshire. ujú, ujú. Nosotros los llamamos massholes. Te O te sea, entiendo, te entiendo. Te es entiendo bien perfectamente. interesante como yo me he Pero insertado en eso esa es, cultura. oye, esa es la política americana desde siempre, de toda la vida. O sea, las migraciones internas y esos cambios y cómo van alterando las poblaciones políticas, eso es parte de la historia americana y la historia política americana. Así Hubo que, pues nada. un fanático del podcast que me escribió, me dijo, cuando quieras visitarme en Amherst. Y yo le Ajá. dije, mano, gracias, aprecio Ajá. mucho tus palabras, pero yo a Massachusetts no voy para nada. Y tú sabes que Yo odio Massachusetts. yo estuve en Maine el año pasado para esta época, porque después Ajá. hicimos vacaciones. Y entonces mi hermano vive en Connecticut y volamos a Boston, alquilamos un carro y íbamos a Maine, cogimos una cabaña, tú sabes. Yo ¿En quería dónde? la Bar Harbor. cabaña, qué sé yo, por dónde se llamaba. White Hills, quizás había cerca un resort de esquiar que se llamaba White Hills, maybe, I don't know. Ah, Era, era bosque adentro, no era en la costa, era bosque adentro. ok. Y esto es 3 semanas después de la elección de Trump. Y me sorprendió la cantidad de banderas de Make America Great Again que vimos en las casas guiando para la cabina. Pero una cantidad grande, o sea, era. Maine es un estado que es igual, más o menos la Sí, misma tendencia. Lo que sí, pasa es que usualmente las ciudades son más liberales. exacto, exacto. Y pues Pero me eso es encanta. un suicidio, en mi opinión, porque son todas estas white mothers in Ujú, their ujú. Subarus listening Sí, to sí, sí. NPR. Ujú, And we're ujú. all about diversity until we have a bunch of Somali Muslims coming here and Bueno, wanting pues Sharia laws. And les va a costar caro. vamos a ver qué pasa. Complicado. Pero sí, Bueno, ya. Vi que Maine es Minnesota. interesante. Minnesota también, exacto. Sí, pero eso, Minnesota. oye, de nuevo, la migración también es parte de la historia americana. Eso Sí, es pero parte de ¿qué lo que hace migración? al país. Toda la migración, sus distintas etapas. No, pero hay migraciones buenas y hay migraciones que no Mm. thanks, stay home. No sé, no sé. Yo siento que al final del día la inmigración es un positivo para los Estados Unidos. Porque tú ser el país, el único país en el planeta donde todo el mundo aspira a llegar o donde aspira a que sus hijos vayan a estudiar, a emprender, a desarrollar, a echar para adelante, a hacer familia, pues te convierte a ti en el lugar que recibe lo mejor del planeta, ¿no? Mm, Y yo yo creo lo único que que. te di, yo lo único que te diría, si usted va, y eso lo mismo digo con los norteamericanos que se van para Puerto Rico. Si tú vas para Puerto Rico, eh, tienes que, ¿cuál es la palabra? Cuando tú te adaptas. Claro, Tú- tienes que aclimatarte y asumir las tradiciones y las costumbres del lugar que te recibe, sin duda, pero eso es lo que pasa en Estados Unidos. O sea, ya no lo pensamos, ¿Cuál es el pero nombre? los alemanes, los irlandeses, los italianos, piénsate las migraciones del siglo XIX y siglo XX a Estados Unidos, pues más allá de los apellidos y quizás celebrar San Patrick's o celebrar Columbus Day, no, ya no conservan su cultura porque se asimilaron a la cultura americana y eso es lo que va a pasar. Asimilaron, ahí lo Y dijiste. eso es lo que va a pasar con las migraciones africanas y las migraciones de Europa del Este y las migraciones mexicanas. O sea, dale 50 años más, dale 2 generaciones, 3 generaciones y se unen. Ese es el melting pot. Y de nuevo, yo creo que una de las cosas que no se discute tanto de lo que es el superpoder americano y el siglo americano y la Pax americana es la migración. Es una de las cosas que mantiene a Estados Unidos fuerte económicamente. Bueno, volviendo a Puerto Rico, te estaba Ujú, diciendo el PER, el ujú, PAC, el ujú, Partido Socialista de Iglesias Pantín, que era ujú, socialista, pero era estadista.
El Partido Y Comunista Puertorriqueño. hizo coalición con el Partido Unión, que era el partido de las centrales azucareras y de los hombres de industria. Ajá, ajá. Así, Eso suena irónico, pero ajá. pues la verdad. Ajá, el Partido Comunista Puertorriqueño, Partido el Comunista, Partido Partido Socialista Nacionalista, Puertorriqueño, el el Partido Nacionalista, Nacionalista, claro. Sí, sí, sí. el Partido Autonomista, el Partido Liberal, ¿no? Ahí son Pero todos esos esos. son del siglo XX también. Sí, 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 el Sí. Partido Liberal muere, el Partido Liberal corre hasta el 40. Muñoz Marín empieza en el Partido Liberal. Y entonces se va y funda el Partido Popular en el 38. El Partido Liberal, el cacique del Partido Liberal era Antonio Barceló, el abuelo de Romero Barceló. Ujú. Y sí, sí. No sé cuándo se funda. Yo creo que el Partido Liberal lo funda Muñoz Rivera. Asumo que Creo. eventualmente si haces este doctorado que me estás diciendo en historia, ese es el tipo de cosas que tú investigarías. Me gustaría investigar cuál fue la primera campaña política competitiva en Puerto Rico y tratar de rescatar las técnicas de esa campaña, cómo lo hicieron, qué hacían. Yo no sé si fue con las cédulas de gracia o yo sé cuándo fue que en Puerto Rico se dejaron permitir escoger a los alcaldes. Yo creo que fue en algún momento en el siglo XIX. Algo así me gustaría hacer, pero no. Obviamente, más allá de unos conocimientos superficiales y general, no tengo idea por dónde arrancaría, pero sí, ese sería el tipo de investigación que me gustaría hacer. Ok. Ahora que hablas de campaña, yo tuve aquí al doctor Gilberto Arias, que tiene una colección significativa de Estudió material. Derecho conmigo, mi hermano Gilberto Arias, Pues él tiene una colección de de propaganda carteles. política. Sí, sí. Exacto. Yo fui a su exhibición cuando la presentó en Caguas hace como 3 años. ¿Existe un equivalente dentro del Partido Popular Democrático? Existe la Fundación Luis Muñoz Marín y la Fundación Rafael Hernández Colón, que tienen bastantes cosas y que otra gente le ha donado también sus colecciones, pero algo así estructural que yo pueda ir a analizar todas las campañas del Partido Popular en un solo sitio, no. Tienes que joderte y O hacerlo. sea que probable que muchos de esos pasquines que tú pusiste se perdieron para siempre. Sí, 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 muchos se perdieron. Y te puedo decir que la familia Acevedo Vilá no somos muy diligentes en la documentación y todo está tirado en cajas por ahí. No tengo nada así que yo te pueda decir, deja buscar todas las campañas de mi tío. Hay muchos VHS por ahí que hay que digitalizar y esas cosas, pero no estamos. Tienen que buscarse Los una... Hernández son unos enfermos de la documentación y lo tienen todo al día, porque ellos todos son allí historiadores y autores de libros, todos. O sea, ellos, Hernández Colón, abuelo, José Alfredo y ahora Pablo José, son unos fiebrus de los archivos y sus hobbies son irse a meterse en archivos históricos y hacer cosas. No sé si sabes que José Alfredo, el papá de Pablo José, tiene un libro de los cines de Puerto Rico. No Tiene un sabía. libro, es un coffee table book, es un mamotreto así, Sí. que fue una investigación de 10 años y de ir pueblo por pueblo a tomar fotos al momento de qué es el cine hoy, qué es la estructura, y conseguir los periódicos de los anuncios de las inauguraciones, ese tipo de cosas. El libro está cabrón. El libro Ponme en está brutal. contacto con él, entonces. Pues Yo dale, me te encantaría paso el hablar con teléfono. él. Te paso el teléfono, te paso el teléfono. Eso estaría chévere, como que una especie de, qué sé yo, Sí. panorámica del cine, no cine Mm, puertorriqueño, porque se entiende que es el cine, y no mm, mm. necesariamente el cine Exacto. como industria, es las Sí. construcciones a lo que él se dedica, Exacto. ¿no? Sí, sí, y la llegada del cine a Puerto Rico, ¿no? La llegada de las películas y el evento social que representaba la película y ese tipo. Estabas hablando de Coamo, por ejemplo, el cine Coamo, que es Ahí una empresa está. municipal ahora y que da películas modernas, es el cine original que se fundó en Coamo, qué sé yo, en los 20 o en los 30. Y en todos los pueblos, todos los cascos urbanos de Puerto Rico tienen cine y los cascos grandes tienen varios cines. En Río Piedra, si no me equivoco, hay 4 cines. Este, en Santurce hay varios también, que al final terminaron siendo cines porno, ya para los 70 y los 80, Wow. en el área Miramar, etcétera. Sí. Ah, ¿y Entonces lo que te qué, iba a qué? decir, pues Pablo José, o sea, por ejemplo, parte de trabajar con Pablo José en la campaña del 24 es que él establece un protocolo de todo lo que producíamos para las redes y eso, de cómo hacíamos un archivo que él pudiera acceder en cualquier momento para el futuro. O sea, y eso está en un drive que te pago por 100 años, tú sabes, para que nunca se pierda y él el día que quiera acceder, pues lo puede acceder, ¿no? Y eso fue parte de las cosas porque él estableció esa línea de manejo de información. De lo que has podido escuchar, o sea, de las discusiones ideológicas que has podido escuchar, ¿cuál posición te alineas más? Mano, yo me considero independentista, la gente se sorprende. Yo siento, yo soy pragmático en todo, ante cualquier situación. Yo escucho
yo soy abierto a escuchar cualquier idea que me convenzan. Me considero bien liberal en temas sociales, pero y en temas religiosos, pues yo soy ateo, por ejemplo. A mí no hay nada que me moleste más que me traten de meter la religión, me indique la religión en la política. Pero en temas de estatus, yo me considero independentista, pero me considero independentista porque después de haber hablado con tanta gente y conocer tanta gente, sobre todo en la política americana, pues yo estoy claro que aquí soluciones reales y finales, la única es la independencia, porque la estadidad nunca nos las van a dar. El autonomismo a su máxima expresión siempre va a estar vulnerable a que Estados Unidos cambie los acuerdos del trato, véase promesa. Eh, y si tú de verdad quieres resolver el asunto permanentemente, pues pues la independencia me parece que es la única opción real para resolver el asunto. Claro, yo quisiera una República de Puerto Rico que esté cercanamente aliada a los Estados Unidos, que mantenga el libre comercio, la libre entrada, ¿verdad? Que sea parte de la esfera de influencia de los Estados Unidos. Yo no quisiera una República de Puerto Rico enemiga de los Estados Unidos, ni mucho menos, además. Pero esa es mi posición muy personal y yo siento que en este tema yo soy uno de uno. No creo que haya mucha gente como yo allá afuera. No, fíjate, eso iba a decir. Yo pienso que hay mucho conservador independentista que está. Lo que pasa es que la izquierda puertorriqueña asociada al independentismo generalmente está como que. Lo que llama más la atención son los loquitos estos que están en los viajes revolucionarios y que tienen un amor estupidísimo por Cuba. Pero esa gente es la que domina el discurso de izquierda asociado al Sí, independentismo, pero no creo que son la mayoría. no son la mayoría, pero son los más Vocales. vocales. Y varias cosas. Número uno, es entendible porque, y ya no hay represión contra los independentistas, ¿verdad? La represión contra los independentistas es un tema superado y que nosotros nunca la vivimos. Lo he abordado aquí, sí. Pero muchos de tus podcasts son sobre, oye, en Puerto Rico hubo una guerra sucia. O sea, en Puerto Rico hubo asesinatos, desapariciones, secuestros, un aparato del Estado local y federal que estuvo por décadas suprimiendo el independentismo y es más que natural. Y de hecho, si tú vas a la exhibición de Gilberto, gran parte de lo que se publica en esos carteles pro independencia son carteles de lucha. Y es entendible porque estaban en una lucha, ¿no? Em, pues ese discurso en cierto sentido parecería no haber evolucionado, pero te presento de contraargumento a Juan Dalmau. Juan Dalmau, sin renunciar a ser independentista, claro, bajándole a la retórica independentista, porque le tuvo que bajar, como te expliqué ahorita, para tú ganar en una elección 50+1, tienes que apelar a donde está la masa de los votantes, y esa masa de los votantes pues está en el centro. Pero bajándole a la retórica, pero manteniendo su ideología, oye, quedó en segundo lugar, sacó 33%. Así que hay un camino allá afuera y yo siento que eso puede estar cambiando un poco. El tema es, existe allá afuera un candidato o una candidata independentista que tenga las cualidades de empatía, de simpatía, de inteligencia, de conectar con la gente, que pueda montar una coalición de centro izquierda, porque si es independentista va a tener que ser de centro izquierda, que llegue al poder prometiendo buen gobierno, prometiendo cambio, prometiendo las cosas va a pasar, que las cosas van a mejorar y que eso eventualmente culmine en la independencia de Puerto Rico, pues, oye, no te voy a decir que es posible, pero no te voy a decir que es imposible tampoco. Y quizás es menos imposible hoy que nunca antes en nuestra historia o en nuestra historia moderna, nuestra historia contemporánea. Pero sí, yo siento que a mí me encanta cantar Verde de Luz y yo voy a Festival de Claridad y me lo disfruto y escucho a Roy Brown cantando Los Yankees Quieren Fuego y lo grito y me lo gozo. Ajá. Pero esa no puede ser la base ideológica del movimiento si quieres llegar al poder. Si quieres llegar al poder. Si te quieres mantener con un movimiento que saca 5%, perfecto, pues sí, haz lo que tú quieras. Pero si tú quieres llegar al poder, pues no, y que el socialismo sabemos a dónde lleva. O sea, yo he hablado con tantos socialistas, yo sé lo que dan y me saca de quicio que mucha gente todavía caiga en la trampa de vamos a ayudar a los pobres, hermano, si los políticos socialistas son los primeros millonarios que están cogiendo jet privado y todo. Pero incluso tú puedes ser socialista y ganar una elección. O sea, mira a tu vecino Mandami en Nueva York. Nunca se quitó el mote socialista. Lo atacaron con el mote socialista, pero conectó, fue disciplinado, basó su campaña en lo que a la gente le importaba, esencialmente el costo de vida, o como ahora le dicen los demócratas, el affordability. Yo lo que veo es un desastre por venir. Bueno, vamos a verlo cómo le va, pero ganó.
contra todo pronóstico, salió de la nada, derrotó al hijo de un gobernador, a un ex gobernador y hijo de un alcalde también, un tipo que vive en una familia. Y ahí está, pues ahora le tocará. Hasta Trump parece que está enchulado del pana de momento. Así que, de nuevo, algo que yo creo, si tu podcast escuchas se llevan algo de esta conversación tuya y mía, lo que yo Ajá. le quiero decir a todo el mundo es que más allá de las ideologías y las ideas, lo más importante es el candidato o la candidata. Su capacidad de conectar, de trascender, de ser disciplinado, de construir una coalición que lo lleve al poder. Eso es lo más importante. Y de nuevo, obviamente, y que pueda gobernar una vez lo eligen. Porque de nada te sirve lograr la coalición que te lleva al poder, como la logró la gobernadora Jennifer González, para que desde el día uno esencialmente la estés cagando. Pero hay muchos independentistas, conservador, Los hay. Digo, oye, el están PIB por es un ahí. partido conservador en muchos sentidos. Claro, La cruz de su bandera es la cruz del catolicismo, no es no es una claro. cruz, no es una cruz cualquiera, ¿no? Así que sí, claro. Lo Obviamente, digo, además son. lo digo porque para mucha gente aún así puede parecer que este es un partido secuestrado Mm, por ujú, ciertos intereses socialistas y también comunistas, porque los hay. ujú, ujú, Eh, y, mano, sí, hay mucho independentista conservador, existen. Lo que pasa es que no buscan atención, no tienen atención. Vamos a ver ujú. qué va a terminar haciendo Rodríguez Bebe. Pero otra cosa que yo quería mencionar también es una observación que yo tengo sobre el PIB. Yo no sé qué tú piensas, a lo mejor me puedes corregir, pero a mí siempre me da la impresión de que el PIB ha sido desastroso en el grooming de sus candidatos. Hay El como que PIB, una especie de sí, jerarquía. sí. El PIB es mu- un club privado cerrado Exacto. Tienes como tres candidatos y no hay como que un grooming interior para potenciales candidatos a futuro. Y de siempre acuerdo. son los Y mismos. digo, no, cuando tú eres un partido de 5%, pues whatever, no importa, haz lo que tú quieras. Pero si eres un partido que aspira al 50+1, parte del trabajo es que tú tienes que permitir que surja gente nueva y que se ganen las posiciones y que hayan competencias internas, ¿no? Y oye, los partidos en Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, cuando tú entras a las tripas de esos partidos, a los inner workings, realmente no son mucho más que plataformas que le permiten a hombres y mujeres talentosos y ambiciosos a subir. O sea, el Partido Demócrata en Washington o el Partido Republicano en Washington no determina mucho sobre qué pasa en Arizona o en Nuevo México, ni está demasiado, ni tiene mucha influencia sobre lo que pasa en las capitales de los estados. Lo que son es una franquicia que ellos tratan desde Washington de proteger el valor de esa franquicia y de tratar de alinear a las personas que aspiran a los puestos, a los miles, a los cientos de miles de puestos electivos que hay en Estados Unidos a todos los niveles, a que pues tengan una serie de valores e ideas más o menos iguales. Pero más allá de ser una franquicia, no son partidos como la gente los imagina, de cuartos oscuros y de hombres con sombreros y fumando cigarros, decidiendo el futuro del país, ¿no? Y por eso surgen cosas como que un Donald Trump salga de la nada y básicamente en cuestión de 12 años haya transformado por completo el Partido Republicano, o que un Zohran Mamdani pueda salir de la nada y siendo un representante estatal pueda derrotar al exgobernador, hijo de un alcalde y exgobernador. Así que en parte esa competencia interna, esas primarias, esa posibilidad de subir rápido y de tumbar a los incumbentes es lo que hace los partidos exitosos. Así que sí, sin duda. El PIB probablemente sería un Juan Dalmau con un partido vigoroso donde haya 40 primarias internas para escoger los candidatos a todos lados. Sería un PIB mucho más fuerte y musculoso que un PIB de las mismas 10 personas que deciden el futuro de ese partido por los últimos 30 años. A mí algo también que me gusta del Partido Libertario es que los headquarters del Libertarian Party en los Estados Unidos está en Alexandria, Virginia, no está en Washington, D.C. Chicos, pero Alexander Virginia de Washington, por favor. Eso es Washington, Está eso es bien, pero Washington, tienen chicos. otro centro importante, se me Ah, olvidó bien, el pero eso de nombre, cruzar el en río ya está Alabama. allí. Si hasta el metro de Washington llega a Alexandria, por favor. Está bien, chico, pero a mí siempre me ha gustado O sea, eso es como decirme está en Bayamón, en que, Bayamón. que vayamos de San Juan. No, pues no es San Juan, pero, o sea, pero es el área Está metro, o bien. sea. Ok, pero tienen otro centro importante en, no sé, no recuerdo si era Luisiana o Ok, Alabama. no lo sé, no lo desconozco.
Y es un centro importante y la razón de eso es evitar la influencia política de Washington y la Ok. corrupción de allí. Todo. A mí me gusta ese tipo. Mira, yo soy un tipo bien libertario. Yo pienso Mm, que eh, un estado grande y monstruoso que regule demasiado y que tenga demasiadas agencias, al final no resuelve nada, solamente perpetúa problemas y crea problemas que solamente ellos pueden resolver para justificar que tú como contribuyente tengas que pagar más taxes. Por ejemplo, los asuntos de construcción. Yo estaba viendo un documental, creo que era en el estado de Missouri, que estaban construyendo la última casa de este arquitecto famoso Frank Lloyd Wright. ok, ajá. Entonces, en una parte, tuvieron que ir al town y enseñarle los planos y el proyecto para que el town decidiera si ellos podían construir eso o no y con qué condiciones. Y yo como que, ¿por qué carajo esta gente, un board de 4 arquitectos e ingenieros, me tiene que decir a mí lo que yo puedo construir o no puedo construir? Yo puedo entender ciertas regulaciones, como por ejemplo, no puedes construir encima de un río o Ujú, al lado de una vía pluvial, pero de ujú. ahí a que tú me vayas a decir a mí, no puedes hacerlo aquí, tener que construirlo de tal manera, con tales materiales, es como que completamente innecesario. Y esto es Mira, que yo como contribuyente estoy pagando estos zánganos para que queden problemas que no existen. el estado natural de la burocracia es crecer y justificar su existencia. Y en eso yo me imagino que tú como libertario estás de acuerdo conmigo. Ujú. El asunto es dónde tú tiras la raya. Claro, porque tampoco es un free for all, estamos Exacto. claros. Y ahí es que está, pues, ahí es que está el gran conflicto de vivir en sociedad y de delegar los poderes a un gobierno soberano electo por el pueblo, pues hasta dónde, ¿no? Por ejemplo, Puerto Rico está sobre regulado. Yo en Puerto Rico estoy seguro que nosotros pudiéramos cortar el 30% de las agencias del gobierno de Puerto Rico y no se sentiría mucha diferencia en la vida, en el día a día de las personas. Ujú. Pero también cuando la gente habla de ese tipo de retórica, en Puerto Rico la inmensa mayoría del gasto público, la inmensísima, se va en temas que nadie quiere cortar. Entiéndase, en la salud, en las escuelas, en la policía, en el centro médico y lo demás, pues sí, se va en las demás agencias y en algunas cositas. Y la gente habla de los celulares y las escoltas y esas cosas. Pero digo, ya quitaron los celulares en el gobierno. Escoltas son mucho menos que antes, etcétera. Entonces, pues es cuando tú abres la capota del carro y entonces empiezas a trastear con el motor, ahí es que te das con el seco, en la cabeza. Incluso piensa el experimento fallido que fue Dodge. O sea, piensa que el hombre más rico del mundo le dan mano libre a trastear con la burocracia federal. Una persona que no solo es que no le faltan recursos económicos, sino que no le faltan recursos humanos. O sea, esa persona, técnicamente Elon Musk pudiera tener acceso a los expertos y expertas en todos los campos del conocimiento humano y pudo haberlos puesto a trabajar y no pudo hacerlo. Así que easier said than done. Incluso hay ejemplos de gobiernos libertarios. Creo que es Kansas, que a principios de este siglo el gobernador redujo los impuestos a lo que él entendía que era el mínimo. Ajá. E incluso tuvo que cerrar escuelas y cosas, y lo derrotaron estrepitosamente en la reelección. Incluso, si no me equivoco, perdió su propia primaria del Partido Republicano porque llevó su ideología al extremo tal que incluso en un estado afín y conservador a su postura, pues fue derrotado. Así que como una cosa, te digo la otra, be careful what you wish for, o hay que siempre tener cuidado que no te conviertas en el perro que le ladra al carro todos los días hasta que por fin agarra el carro y después no sabe qué carajo hacer Hablando de cuando tiene perros, el carro por el la town boca. donde yo vivo me exige pagar $10 anuales por un dog license permit. Eso está cabrón. Why? ¿Por Eso está qué? cabrón. ¿Por qué por qué el gobierno local necesita que yo le dé $10 porque tengo un perro? No ¿Me sé, entiendes? Esos son el eso está tipo de cabrón, sí. atropellos que yo digo que, está bien, son Pero, cosas pero pequeñas, pero cuando En New se Hampshire, van, te pregunto, en tu estado, ¿hay problemas de perros realengo como los hay en Puerto Rico? no hay Pues, absolutamente ningún pues solo quizá, perro quizá hay callejero en algo el estado ahí, de New Hampshire. quizá hay algo ahí de eso, no sé, a lo No mejor hay que creo, estudiarlo, no creo. pero Yo creo quizá que hay es algo ahí. cultural. Yo creo que es Puede ser cultural. también,
Puede ser Sí, es también. cultural. Aquí la Puede ser gente, también. aquí no es anormal ver familias con el perrito asomado la cabecita fuera del Mm, carro en la mm, autopista. Eso ujú, es bien ujú, normal. Es una ujú, cuestión cultural. Pero no te digo, yo amo este estado. Me ha tomado muchísimo acostumbrarme. Aquí, como tú sabes, oscurece a las 4:30 de la tarde sí, en sí, no, invierno. no, no, Eh, lo sé. a las temperaturas ya me acostumbré. Ya yo salgo con camisa a 35 sin problema. O Ok. sea, no me tengo que poner un jacket. Pero esa jodienda de que oscurezca a las 4:30, ¡oh! Eso deprime hasta el más fuerte. Ujú, ujú, ujú. Pero, mano, aquí no hay sales tax. Ok. Live Free Aquí or Die. No hay sales tú, tax. tú vas al Y tú, supermercado y, y si tú dice vives alquilado. 480, Tú vives sí, alquilado. O sea que no pagas property tax, lo paga el no dueño. pago property taxes. Ok. Si dice 480, tú pagas 480, no hay Ok. sorpresita ahí. Qué interesante. Entonces, la Y el estado, el gobierno infraestructura, estatal debe ser pequeño, ¿verdad? Me imagino que son los condados y las ciudades los que cargan el grunt del sí, servicio aquí público. no hay mayors ni nada de eso, lo que hay son councils. Ok, ok. Y los councils Eh, nombran a un administrador, me imagino. Un administrador de la ciudad o algo así que debe ser no debe ser un puesto electivo. no, yo creo que, no, yo creo que es como que gobiernan en conjunto. Exacto. Pero la infraestructura está al día. Mm, No hay rotos en las carreteras, el ornato está, no, pasto pelú por ahí, no, eso no existe. Entonces yo me di cuenta de eso como hace un par de meses atrás, porque yo guiando, algo como que hizo clic en mi mente, yo estaba guiando con mi esposa en la carretera y yo, espérate, esto está muy limpio. Como que son cosas que uno, como que uno ya las toma por sentada ujú, ujú. y son cosas que, no, es un privilegio vivir en New Hampshire. Am, Aparte de que el único asunto es que como hay tanta gente que se quiere venir para acá, y hay Ujú, gente que, particularmente los riquitillos de Massachusetts, se mudaron para acá porque se ujú, dieron cuenta de que viven aquí, viven más tranquilos, el estado es ujú. mejor, y están a No puede cuarenta y hacer cinco tax. minutos, puedes guiar a Boston Ajá, fácil. ajá, ajá. Pues, ¿qué pasa? Pues toda esa gente ha creado un problema de vivienda y también ha subido los precios de las cosas locales. Malditos gentrificadores. Para que tú veas, eso ocurre aquí también. Y allí no hay ley 20, divertido. Y eso ocurre aquí también, exacto. Sí, 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 no. Y vienen Así. aquí, vienen con sus Teslas, y vienen con con sus guaguitas Rivian, ya tú sabes. Pues mío, así es la vida. Tienes que No, bregar. Tienes que pero bregar. no. A mí me gusta más la gente humilde y la Ti- gente hardworking Tienes que de bregar. blue collar, blue collar. Tienes que bregar. ¿Nunca has considerado vivir aquí? Pues mira, nunca he tenido la oportunidad, así que no es algo que tengo que considerar, pero si pasara así, no tuviera problema. O sea, si a mí me llamaran mañana para trabajar en una campaña presidencial y mudarme a Washington, me mudo sin pensarlo. Me encantaría vivir en México. Yo tuve la oportunidad en el 2018. Mi esposa cogió un buyout en su trabajo y le pagaron 6 meses de salario. Ella sin trabajar siguió cobrando por 6 meses. Y era ciclo electoral en México y pues nos montamos en un avión y nos mudamos para allá 3 meses. Yo Wow. conseguí trabajar en una campaña para la alcaldía de Guadalajara, conseguí hacer unas cositas en un par de campañas en estado y vivimos allá como de abril a julio. Y nos fascinó. Vivimos la mitad del tiempo en Ciudad de México y la mitad del tiempo en Guadalajara. Te voy a decir algo. Si yo me pudiera mudar a Ciudad de México mañana, me mudo. De verdad, o sea, te lo digo sin que se me quede por dentro. Incluso podría hacer el podcast desde allá. Porque me fascina. Ah, no, yo odio las ciudades. Yo no sé cómo tú No, harías eso. Sabes que tiene 21 millones de personas, ¿verdad? Ciudad de México. la mejor ciudad del mundo. Mientras más, the more the merrier. O sea, Ciudad de México es increíble, pues Ciudad de México es una ciudad global, cosmopolita, es como Nueva York, como Londres, pero es en español. Los mexicanos son gente cabrona en todos los sentidos de la palabra. Y es a un tercio del precio de Nueva York también. Aunque se ha puesto más caro porque también se está gentrificando y también está trayendo un cojón de gringos a vivir allá, entre otros asuntos. Pero es increíble, ¿no? A mí me fascina, ¿no? Mientras tanto, yo estoy buscando mudarme al norte de New Si tú Hampshire, te quieres ir lo en más la lejos posible, montaña. pues múdate para Alaska y ya, olvídate de eso, Sa- múdate. Sí, O sí, sea, cógetelo en serio, de verdad. no, pero si este podcast despega, yo me puedo ir Ajá. al norte de New No, Hampshire, te a las puedes ir allí tranquilo, montañas. claro. Mano,
Yo he visto pueblitos que tienen como 1000 habitantes. Claro, seguro, Feliz de seguro. la vida, ¿viste? Claro que sí, Feliz de la vida. Mira, claro pero te que voy a sí. decir algo. Ujú. Yo tuve un tiempo que consideré muy seriamente irme a vivir a Yucatán. Sí, ¿Has ido a Yucatán? he ido a Playa del Carmen y a Cancún, pero modo turisteo. No he conocido mucho. No he ido. Por ejemplo, estoy loco por ir a Mérida. Nunca he estado en Mérida, así que Mérida debe ser lo tengo en precioso, mi bucket list. definitivamente. Pues nada, ¿cómo te escuchan? ¿Cómo te siguen en las redes sociales? Pues mira, puestos para el problema, todas sus aplicaciones de podcast o en YouTube. Publicamos 3 veces en semana el podcast, puestos para la mañana en el canal de YouTube de Radio Isla. Eso es todos los días de lunes a viernes. También está en versión audio en su aplicación de podcast favorita. Lo puedes buscar como puestos para la mañana. Yo soy L Herrero, de Luis Herrero, L Herrero en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde más me paso en Twitter, aunque mi resolución del 2025 fue estar más en Instagram y creo que lo he ido logrando, pero lo que me pasa con Instagram es que me siento muy viejo. Como que no me siento que estoy en el crowd. Ujú. Entonces, como que no me motivo a compartir demasiado contenido. En TikTok ni estoy. Tengo una cuenta Domi que la uso para monitorear a veces, pero ni entro. Yo puedo decir que el algoritmo de TikTok a mí no me ha afectado. Que ese crack cocaine, por lo menos a mí, no me causa, No, yo no no me lo causa uso tema. tampoco. Me encanta hablar con la gente, contesto mis DMs, cualquier tema, asunto, pregunta, todo, tú lo sabes, pues tú me escribes desde hace años. Y si estás allá afuera tratando de montar un proyecto de podcast o lo que sea, y quieres un consejo, hablar 10 minutos, 15 minutos, que te critique algo, lo que sea, en verdad, confianza, a mí me gusta hacer todo eso. Soy fiel creyente de que hay que give back para recibir, y que al final del día todos somos una comunidad, ninguno somos competencia, por el contrario. Mientras más podcasts exitosos hayan allá afuera, más gente está escuchando podcasts, así que más audiencia va a haber para todos nosotros. Eh, y pues nada, esa es la que hay. Y si les interesa mis servicios profesionales como consultor, obviamente yo hago política, pero tengo clientes privados, hago manejo de crisis. Mi empresa se llama 303 Digital, estamos en internet, nos puede buscar. Somos 4 socios, tenemos un equipo de alto, equipo de programación, ¿verdad? No soy yo nada más. No tengo tiempo si fuera yo nada más. Y hacemos muchas cositas por allá, por ese lado también. Última pregunta, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedes mejorar, hermano? Te voy Bueno, a yo decir no algo tengo que un ego gigante, ¿viste? A te va mí, a encabronar, pero es la realidad del momento. Tienes que meterle más gráficas y cositas y aprovechar que es un podcast de historia y presentar los documentos y las cosas que estás haciendo referencia. Es una mierda porque es más producción y es más difícil, pero es lo que te va a subir de nivel y te va a conseguir más gente sí, en ya YouTube. yo tengo la persona, Luis, ya yo tengo la persona Ujú, que sabe de eso y la ujú. edición brutal, pero no le puedo pagar. Por eso. Ese es el Esa es la problema. mierda. Esa es la mierda. Pero Pero si fíjate, usted me quiere... yo, Ajá, yo- siga. o sea, yo imagino que tú tienes un trabajo full time y no tienes mucho Sí, tiempo, pero si empiezas a aprender las herramientas nuevas de AI, sobre todo las herramientas de edición de video y de añadir gráfica y ese tipo de cosas, te sorprendería lo mucho que vas a poder hacer en poco tiempo y a un costo bastante menor de lo que era antes. bueno. No, yo estoy consciente. Por lo menos me agrada que no me estés diciendo algo que no sepa. Ujú, Porque yo ujú, soy un tipo que, número uno, no tengo un ego gigante. A mí, ujú, por eso que no tengo ningún problema con preguntarte públicamente, pero también, si yo veo que un consejo muy bueno, yo lo sigo. ujú, Y número dos, si yo veo que yo no tengo problema con criticarme a mí mismo, ujú. ni hacer introspección. Yo creo que es importante todas las facetas de la vida. Pero sí, lo que pasa es que yo estudio, yo trabajo y no quiero pasar más tiempo porque eso le quitaría tiempo a mi esposa. Claro. Y tú eres un hombre de familia, la familia es muy importante. Eso es así, eso es así. Así que, Tú tienes lo más importante y lo más difícil, que es la consistencia, que no te has ujú, quitado. ujú, Y ya tú tienes un catálogo que tiene valor, porque el que te descubre hoy puede darle para atrás y seguirle estar horas y horas, pasar días contigo en el oído, escuchando podcasts interesantes. O sea, que eso es lo más difícil, ya tú lo tienes. El ujú, tema es que otras cosas tú puedes hacer. Y parte del problema es que el algoritmo hace trampa y trabaja en contra tuya. Si no tiene la calidad de producción que el algoritmo quiere, pues trabaja en contra tuya, ¿no? Y hacer sí. un poquito, mejorar un poquito. Y no tienes que mejorar 100%, mejora 10% cada 3 meses. Y de momento, en un año, mejora 40%. Pues, cool. Sí, yo lo Este, único es que estoy empeñado porque ya yo conozco la persona y es un monstruo de la edición. pero, por ejemplo, incluso cosas más sencillas que puedes en esta misma plataforma que tú usas para grabar, cuando vayas a Ajá. entrevistar al profesor este del BCN,
Ajá. pues mira a ver si él te puede mandar videos y cosas que vayan a hacer referencia y tú mismo los ponchas en medio de la entrevista. Ese tipo de Eso sí cosas. se puede hacer. Esas cositas Es que las puedes hacer cierto. tú mismo y no te van a añadir. Te añade un poquito más de tiempo de la preproducción, pero en lo que es edición y sacar el producto final no te añade mucho. Es cierto. Tienes Y razón. todos tus invitados e invitadas pues manejan ese tipo de información, así que es más o menos sencillo, no es como que tú estás pidiéndole a alguien random que te escanee un documento histórico, todos lo han hecho, todos saben Es lo que cierto. necesitan, todos saben lo que Sí. están buscando. No, es cierto. Ujú. Te lo agradezco, de verdad que sí. Nada, Pues voy dale, a papá. aplicarlo, voy a mejorar. Nada, muchísimas gracias. Y para la gente, si quieren apoyar también, vayan a archipiélagohistórico.com, síganme en las redes sociales, dejen un buen review, eso siempre ayuda. Ujú. Eh, Te voy a te- nominar para los PPP Awards para el tercer mejor podcast de Puerto Rico. Déjame poner eso aquí que no ¿cuál- se me cuál- olvide. espérate, ¿cuál es el primero y el segundo? No, ok, primero somos nosotros, obviamente, Claro, porque, o sea, claro, sí. nosotros hacemos los awards, entonces, pero pues vamos a dar un podcast, no vamos a dar el premio al mejor podcast de Puerto Rico, porque somos nosotros. Claro, Entonces, sí. el premio original se llamaba el premio al segundo mejor podcast de Puerto Rico. Siempre el lunes lo ganó por 4 años corridos y decidimos que no le vamos a dar el premio más a siempre el lunes. Entonces, ahora se llama el premio siempre el lunes al tercer mejor podcast de Puerto Rico. Así que ese es Bueno, el plan. Así pues que te voy a nominar. agradecido. Pueden votar. Cuando salga este episodio, la votación va a estar abierta. Pueden votar en podcastppp.com. Podcastppp.com ¿Cuál y es el allí deadline? votan. Vamos a cerrar las votaciones el 7 de diciembre porque el show es el 19 y tengo que montar el guión. Pues eso quiere decir que este episodio tiene que salir la semana que viene. A ver, mira a verla, adelántalo. Mira a ver. Bríncame en la fila. Bueno, pues Dale, bro. Espérate, que gracias. estoy apuntándolo aquí para que no se me olvide. Seguro, Ya seguro. está. Muy bien, ya está. Pues gente, apoyen este podcast, sigan a Luis Herrero, sigan sus proyectos, también acepto donaciones para obviamente mejorar la calidad y muchas cositas que quiero hacer. Nada, muchísimas gracias a Luis Salvador Herrero por participar en esta edición de Gracias a ti. Archipiélago Histórico. Así me dice mi mamá. Hasta la próxima. Acevedo, mamá importante. También. Adiós.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.